El día de hoy te abro las puertas a mi rincón creativo, una especie de madriguera y agujero hobbit. Entre grafitos, papeles y algo de caos, te mostraré cómo una idea sencilla puede transformarse en algo inesperado. ¿Qué ilustramos hoy? Esta semana, luego de haber organizado algunos temas logísticos de arte, me di el tiempo para por fin poder llevar a cabo una idea que tenía hace muchos meses atrás. Quería volver a dibujar y retomar esta idea, este boceto que realicé el año 2022, no recuerdo bien, pero es de mi sketchbook de los años anteriores. Y había estado dándole algunas vueltas en mi mente y viendo dónde estaba este boceto hasta que finalmente lo encontré y decidí que ya era tiempo de llevar a cabo esta idea, pero con mi estilo actual, más o menos. En ese tiempo me acuerdo que lo estaba dibujando porque quería expresar de que había crecido, tanto en forma física como personal. Pero el día de hoy yo quería dibujarlo de otra forma. No quería expresar simplemente que ya había crecido, sino que estaba creciendo aún. Ese proceso no había terminado y quería volver a dibujarlo. Así que instalé en forma de referencia mi libro de bocetos antiguo, puse un poco de música para disfrutar el momento, para concentrarme. Descubrí este grupo y me da risa que siempre cuando descubro un grupo nuevo o algo que me gusta, YouTube me pone algún video que tal grupo está en decadencia y que ya o está funado o algo así, y me da mucha risa. No sé si a ustedes les ha pasado con alguna banda en particular. En fin. Una parte esencial del dibujo que estaba haciendo eran los ojos. Cuando lo dibujé en ese tiempo, el dibujo tenía mucha expresividad, como la niña o el personaje que es el protagonista. Tenía unos ojos muy grandes, expresaban mucha ternura y mucha seguridad también, como intentando decir, ya crecí, como esta soy yo y es lo que hay, o esto es como me he formado. En cambio, ahora con el dibujo que volví a rehacer, intenté que quizás modificar un poco eso. Sentía que los ojos también me habían quedado como muy desafiantes, intimidantes quizás, no sé si buscaba realmente eso, así que decidí probar otra opción con los ojos cerrados, así que fui dibujando para ver cómo se iba viendo. Me daba la sensación que con los ojos cerrados podría interpretarse como en una especie de estado muy meditativo o muy de calma. No sé si realmente quería expresar eso con esta ilustración. Quería que se siguiera viendo de que este ha sido un proceso difícil y complejo de adaptarse y de crecer, como el último año, mirando hacia atrás como con el boceto anterior, que era como una persona muy decidida. Quería que esta chica, este personaje que estaba dibujando, también se viera reflejado ese motivo. Me demoré mucho en esta toma de decisión, especialmente con los ojos. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Prefieres la ilustración con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Puede ser un detalle muy insignificante para algunos, pero para mí cambia mucho la forma de lectura de un dibujo. Así que bueno, seguí avanzando en otros elementos de la ilustración, como las orejas. Me gusta mucho dibujar las parejas muy grandes a los personajes. Siento que le da como algo característico y siento que es una parte del cuerpo también que puede dar mucha expresividad y mucho carisma. Y mientras iba avanzando, seguía pensando como en esta incógnita de debería hacerle los ojos cerrados. No me está gustando mucho, quizás los dibujé mal y la volví a dibujar con mi lápiz grafito que estaba todo roto, pero a pesar de que estaba que se salía la punta, no quería cambiar de lápiz. Ese día estaba como no quiero dejar nada, quiero terminar todo porque ya he empezado con este lápiz y tengo que terminar con este lápiz. También me pasa que cuando me termina de gustar mucho la punta de una mina o del lápiz grafitos, como que después me cuesta adaptarme a otros lápices grafitos, como que los siento como que son diferentes o como que son más, como que raspan más, y después cuando encuentro otro más suave, el anterior ya no lo siento así, y así voy cambiando de lápices, pero siempre busco que sea una mina muy suave. En esta parte del dibujo fui dibujando algunas plantitas. La niña con su pelo va agarrando estas hojas que van siendo ilustraciones que ella ha dibujado a lo largo de los años, por eso se pueden ver diferentes estilos en ella. Y por último fui agregando como esta especie de cinta que la envuelve y ya con un texto diferente, porque el anterior decía como ya crecí y este quería que dijera como estoy creciendo. Todavía no termino esa etapa, aún estoy creciendo y puedo
puedes verlo en mis dibujos anteriores. Debo agregar y decir que me da un poco de nostalgia ver algunos dibujos de años anteriores. Me gustaría tener el tiempo de terminarlos todos. Algunos quedarán solamente en ideas, en bocetos, y otros quizás los llevaré a cabo más adelante. Pero me alegro de este día haber podido terminar al menos este boceto, ya siendo la persona que soy actualmente. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado acompañarme esta breve tarde. Antes de despedirme quisiera dejarte la pregunta para que respondas en comentarios si tú sigues creciendo o ya creciste. No olvides activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales y nos estamos viendo pronto en un próximo video. ¡Nos vemos!